Continuamos. Segunda herramienta o segundo elemento que constituye el mercado. Oferta. La oferta la graficamos en un sistema de ejes cartesianos, variable independiente precios, variable dependiente o condicionada cantidad. La oferta tiene una relación directa con el precio, vale decir, a mayor nivel de precio, mayor cantidad ofrecida. Basándonos en el comportamiento racional de los distintos sujetos económicos, este comportamiento, esta relación directa entre precio y cantidad producida o cantidad ofrecida, se da principalmente porque los ingresos se vinculan, los ingresos del empresario se vinculan directamente con el nivel de precio y con la cantidad ofrecida. Los costos se actualizan con un nivel de rotación menor que la actualización de precios, entonces cuando varía el precio, esto robustece o fortalece el nivel o el margen de beneficios. Por eso, digamos que la reacción racional de los empresarios de que a medida que aumenta el precio, aumenta su cantidad producida, su cantidad vendida u ofertada en el mercado, precisamente motivados por un incremento o un impacto significativo en sus niveles de ganancias. Bien, al igual que en demanda, oferta, factor principal condicionante de la oferta, el precio del bien en cuestión. Parto de una situación de inicio, P sub 1, Q sub 1. Cuando aumenta el precio del bien, aumenta de manera directa o en el mismo sentido la cantidad producida, de manera que el productor o empresario se mueve a lo largo de una misma curva de producción o de oferta del punto A al punto B. Esto se conoce con el nombre de movimiento a lo largo de la curva de oferta o directamente un aumento de la cantidad ofrecida. Este aumento de la cantidad ofrecida se da cuando lo que varía es el precio del bien en cuestión, ceteris paribus, o quedando sin ningún tipo de influencia o impacto los restantes factores condicionantes de la oferta, tales como la dotación de tecnología, el precio de los factores de producción, las condiciones climáticas, la política gubernamental, el precio de bienes relacionados. Y allí tenemos o incorporamos los conceptos de bienes de oferta conjunta, bienes de oferta rival. Dos bienes los definimos como de oferta conjunta cuando proceden de un mismo proceso productivo. Dos bienes son de oferta rival cuando compiten en la utilización de los mismos factores de producción. Cuando varían sus niveles de precios, impactan en la decisión de producción del bien en cuestión. Por eso condicionan la oferta del bien también. Bien, dijimos entonces movimiento a lo largo de la curva de oferta o variación de la cantidad ofrecida cuando lo que varía es el precio del bien en cuestión. ¿Cómo voy a graficar, partiendo de una situación de inicio, P sub 1, Q sub 1, cómo voy a graficar en mi sistema de ejes cartesianos el impacto o la variación de cualquiera de los restantes factores condicionantes de la oferta distintos del bien en cuestión? Bien, si el impacto es positivo, vale decir favorece el incremento en la producción, voy a experimentar un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. Geométricamente tengo que dejar expuesto que lo que se mantiene constante es el precio del bien en cuestión. ¿Qué puede haber pasado para que la oferta se desplace hacia la derecha? Vale decir, exista un aumento de oferta. Pudo haber pasado que el proceso productivo experimente el impacto de una mejora tecnológica, condiciones climáticas favorables, política gubernamental favorable en cuanto a la instrumentación de algún tipo de medida vinculada con la implementación de un crédito blando, de un subsidio a la producción de este bien, una exención impositiva. Cualquiera de este tipo de políticas económicas desplazan la curva de oferta hacia la derecha. Relación con otros bienes que se vinculan con una suerte de simbiosis complementaria o rival. Por ejemplo, en el caso de bienes complementarios, aumenta el precio de un bien de oferta conjunta o disminuye el precio de un bien de oferta rival. Y este es el impacto que genera este tipo de reacciones contrarias
al proceso productivo, o sea, no nacen dentro del proceso productivo, pero el proceso productivo, digamos que reacciona a este incentivo, en este caso favorable. Fíjense que los dos gráficos me van a mostrar la influencia o el impacto que experimenta mi curva de oferta y que hace que se deba distinguir en lo que es una variación en la cantidad ofrecida, cuando lo que se modifica es el precio del bien en cuestión, y una variación en la oferta, cuando lo que me modifica son los restantes factores condicionantes de la oferta, siendo el precio del bien en cuestión lo que se mantiene constante. Ok, ya puedo entender las reacciones relativas de las curvas de oferta y demanda cuando varían los restantes factores condicionantes de oferta y demanda distintos del bien en cuestión, y cuando varían o cómo se altera la curva de oferta y demanda cuando lo que varía es el precio. El mercado permite que ambas fuerzas interactúen. La demanda, la oferta, el punto de intersección de ambas fuerzas, me define el punto de equilibrio con una cantidad de equilibrio y un precio de equilibrio. Bien, ¿qué sucede cuando la demanda se desplaza hacia la derecha por todos los factores que estuvimos desarrollando y que lo pueden provocar? El punto de equilibrio va a estar dado por un nuevo punto de intersección entre la oferta original y la nueva función de demanda, y eso me va a generar una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio de equilibrio. Fíjense que si se produce ante una situación de equilibrio inicial un aumento de demanda, vale decir desplazamiento positivo de la demanda hacia la derecha, lo que sucede es que la nueva situación de equilibrio genera un nuevo precio de equilibrio, mayor que el precio de equilibrio original, una nueva cantidad de equilibrio mayor que la cantidad de equilibrio original. Vale decir, precios y cantidades se mueven en el mismo sentido que la curva de demanda. ¿Qué va a suceder si partiendo del equilibrio inicial, mi curva de demanda se contrae? Eso me va a generar un nuevo punto de equilibrio que me determina una nueva cantidad de equilibrio y un nuevo precio. Cada vez que disminuye la demanda, el nuevo precio de equilibrio es menor que el precio de equilibrio original, la nueva cantidad de equilibrio es menor que la cantidad de equilibrio original. Dos alteraciones al equilibrio provocadas por un aumento y una disminución de la cantidad demandada. ¿Qué pasa si partiendo de una situación de equilibrio inicial, lo que se me altera es la oferta? Parto de una situación de equilibrio inicial, cantidad de equilibrio, precio de equilibrio, punto de equilibrio. Bien, pueden pasar dos cosas. Primero, que la oferta se desplace en términos positivos, de manera favorable hacia la derecha. Esto me genera un nuevo punto de equilibrio y una nueva cantidad de equilibrio. Cuando aumenta la oferta, el nuevo precio de equilibrio es menor que el precio de equilibrio original y la nueva cantidad de equilibrio es mayor que la cantidad de equilibrio original. Fíjense que en la situación de demanda, y acá la pongo de manera comparativa, cuando aumentaba la demanda, el nuevo precio de equilibrio era mayor que el precio de equilibrio original, la nueva cantidad de equilibrio era mayor que la cantidad de equilibrio original. En cambio, cuando aumenta la oferta, el nuevo precio de equilibrio es menor que el precio de equilibrio original, la nueva cantidad de equilibrio es mayor que la cantidad de equilibrio original. ¿Qué sucede
Cuando la oferta se restringe, eso me genera un tercer punto de equilibrio. Cuando la oferta disminuye, el mercado reacciona de dos formas. El nuevo precio de equilibrio es mayor que el precio de equilibrio inicial y la nueva cantidad de equilibrio es menor que la cantidad de equilibrio original. ¿Qué ejemplo práctico, qué utilidad le encuentro a este análisis de alteración al equilibrio posible? Fíjense que acá tenemos prácticamente dos formas de resolver un mismo problema. Si este análisis microeconómico yo lo traslado a un análisis de la economía en su conjunto, un análisis globalizado, un análisis macro, yo diría, partiendo de mi punto de equilibrio original, si yo quiero aumentar la producción, si aumento la producción, se van a generar nuevos empleos, aumenta la actividad económica, aumenta el volumen de transacciones con el impacto positivo que esto tiene sobre la generación de empleos, sobre el aumento de la actividad económica, sobre la incorporación de factores de producción ociosos. Partiendo de una situación de inicio, si quiero aumentar la producción, si quiero aumentar el nivel de actividad y el nivel de renta de los distintos sujetos económicos, ¿qué me conviene como responsable de política económica? ¿Fortalecer o promover la demanda? ¿Cuál es el resultado? Si yo promuevo la demanda, si yo promuevo un incremento de distintos niveles de gastos, lo que genero como conclusión en el mercado es que aumente la producción, pero también aumente el nivel de precios. En cambio, si yo desde la política económica busco cumplir el objetivo de aumentar la producción, fomentando la oferta o la producción a través de los distintos instrumentos de políticas públicas que tengo, ¿cuál es el resultado final que logra el mercado con este fomento? Que se aumente el nivel de producción y disminuya el nivel de precios. Entonces, desde el punto de vista del responsable de la política económica, desde la perspectiva de un análisis del impacto sobre producción y precios, ¿cuál es el camino que debe tomar el responsable de la política económica para fomentar la producción y no generar tensión sobre precios? Ineludiblemente fomentar la oferta o la producción. Segundo punto. El segundo punto segundo punto que quiero aclarar con ustedes, se refiere al cálculo de los flujos financieros de la empresa. Ustedes en su material de estudio tienen que los flujos financieros de una empresa en particular están formados por los ingresos totales, precio de venta por producción, suponiendo que todo lo que producimos lo vamos a vender. Costos totales, los costos totales van a estar formados por los costos fijos más los costos variables. Beneficios contables, como diferencia entre ingresos totales menos costos totales. Bien, ¿cómo voy a calcular el ingreso total? Bien, primero tengo que definir precio. Para definir precio, ustedes que están ideando su plan de negocios, tienen que caracterizar el tipo de mercado. Si es un mercado que se va a asemejar a la competencia perfecta, este precio en función de distintos niveles de producción tienen que considerarlo como relativamente constante en función de distintos niveles de producción. Lo más probable es que elijan un mercado que tenga más elementos de competencia imperfecta y entonces en su flujo financiero van a tener que definir distintos niveles de precios en función de atraer mayor cantidad de clientes y obviamente esta relación va a tener que ser inversa, menor precio, mayor cantidad de clientes, si voy a cuantificar el plan de negocios. Segunda pauta, costos totales. Fíjense
la diferenciación que existe entre erogaciones o costos asociados o que varían en función o están condicionados por la tasa de producción. Si yo, para aumentar la producción, tengo que aumentar determinada cantidad de recursos, voy a considerar a esos recursos como parte integrantes o insumos que constituyen los costos variables. Aquellos que no van a variar con la tasa de producción, vale decir, si la producción es cero, voy a tener que seguir erogándolos, tales como los gastos de monitoreo satelital, ciertos gastos administrativos, ciertos gastos, algunas tarifas, algunos servicios, por ejemplo, sueldos del personal administrativo, algunos impuestos inmobiliarios, algunos costos que no dependen de la tasa de producción van a constituir insumos que van a servir para el cálculo de los costos fijos. Los costos totales van a estar formados por la sumatoria de ambos costos. En función de esto, voy a poder calcular mis ingresos medios. Los ingresos medios van a ser igual a los ingresos totales sobre el nivel de producción. Ingresos medios o ingresos generados por unidad de producto vendido. Mis costos medios totales, también incorporando el mismo concepto y la misma relación, van a ser igual a los costos totales sobre el nivel de producción. De igual forma, costos medios variables, costos variables sobre nivel de producción, costos medios fijos, costos fijos sobre nivel de producción. Beneficios contables, la diferencia entre ingresos totales y costos totales. Mi beneficio contable unitario va a ser igual al beneficio contable sobre nivel de producción, o lo que es lo mismo, ingreso medio menos costo medio total. Este es el flujo financiero que ustedes van a tener que calcular, idear, cuantificar y sobre todo justificar relacionando con la investigación de mercado que deben llevar a cabo en función de las condiciones del mercado regional. Tercer tema. Tercer y último tema. Para la construcción del plan de negocios. Morfología de mercado. Competencia perfecta. Competencia imperfecta. La competencia perfecta tenía, o ustedes bien deben leer en las teorías, en la bibliografía sugerida, la competencia perfecta tenía una serie de supuestos a cumplir, como ser atomización de mercado. Existen en este mercado muchos oferentes y muchos demandantes. ¿Cuántos? Lo suficientes como para que ninguno tenga influencia significativa en la definición del precio. Homogeneidad del producto. Significa que todas las empresas venden un producto idéntico. También el concepto de homogeneidad del producto se extiende más allá de estos límites y hablamos de homogeneidad espacial y homogeneidad temporal. Partimos de la base de que para que no exista diferenciación, las operaciones comienzan y finalizan de manera instantánea. Las operaciones se hacen en efectivo al contado. No existe preferencia particular por el origen geográfico de la mercadería, ni tampoco por las características personales de algún vendedor. Vale decir, consumidores son indiferentes a la hora de seleccionar un producto en particular, indiferentes a su origen geográfico, a sus características particulares, a su procedencia geográfica, entre otras características. Libre acceso al mercado.
Este es un supuesto importante, el libre acceso al mercado. La teoría dice que las empresas pueden ingresar o salir libremente al mercado sin ningún tipo de restricción particular. Precisamente esta característica de la competencia perfecta va a posibilitar de que en el proceso de ajuste del precio de mercado del corto a largo plazo, en función de la posibilidad que tienen las empresas y los consumidores de acceder o salirse del mercado, transforma cualquier tipo de beneficios extraordinarios, supernormales o subnormales en beneficios normales, en un proceso de ajuste que se da de corto a largo plazo. Por eso es un supuesto importante que condiciona la rentabilidad en el largo plazo, transformando que cualquier tipo de beneficio diferente a los beneficios normales experimentados en el corto plazo, en el largo plazo se transformen en niveles de beneficios normales o nulos. Luego tenemos transparencia, otro supuesto.